La cárcel o el exilio parecen ser ahora las únicas opciones que tienen los venezolanos acusados por el gobierno supuestamente de conspirar en un supuesto golpe de Estado y plan de magnicidio en contra de la figura del presidente. Todo parece indicar que las horas en libertad de la opositora, la diputada María Corina Machado, están contadas. Y aquí está el ministro del Interior. Es detestable que todavía en Venezuela, en pleno siglo XXI, estén personas como María Corina Machado y toda esa sombra del mal que lo persigue, pretendiendo quitarle la vida a un presidente. Porque no solamente quitarle la vida a un ser humano, sino que con quitarle la vida a él están sumiendo un país en una crisis, en un caos total. Bueno, este es el ministro del Interior y así es como le responde María Corina al ministro. Que renuncie. Él y un régimen que no ha hecho sino traerle dolor a Venezuela, desesperación a Venezuela. Los venezolanos lo que queremos es encontrarnos, un país donde exista dignidad. Bueno, le damos la bienvenida al señor Aquiles Esté, consultor político venezolano que ha estado siguiendo muy de cerca lo que ocurre en el país. Y bueno, me parece que la situación se agrava para la oposición. Y todo indica que estos señores o se van al exilio, o se van a la clandestinidad o van presos. ¿No es así? Bueno, yo conozco muy bien a María Corina, la respeto mucho, he trabajado para ella, he tenido ese privilegio varias veces. María Corina es una persona, no sé si tú la conoces, muy aguerrida. Es una persona que ha hecho, digamos así, una marca política como mujer valiente, como político que enfrenta, que está determinada a salir. ¿Pero va presa o no va presa? Bueno, mira... el próximo lunes le han pedido que se presente en los tribunales. Hay una orden supuestamente de que estos señores... Entonces, es muy sencillo. No son las únicas opciones. Dígame cuáles son entonces. Bueno, ella podría perfectamente ir a la clandestinidad. Bien. Perfectamente, y hacer una ruta en ese sentido, ¿sabes? Aparecer aquí y allá. Pero la clandestinidad es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Y si te agarran, vas presa seguro. Es verdad, pero tenemos la experiencia trágica de Leopoldo López, que a efectos reales está anulado, ¿verdad? Está preso, está incomunicado, como tú perfectamente sabes. ¿Y es una infamia? Es una infamia, ¿verdad? Es un preso político abiertamente. No creo que eso sea necesariamente la única opción que tenga María Corina. Entonces el exilio. Bueno, mira, la clandestinidad, yo creo que ella está corriendo... Explíqueme de la clandestinidad, bueno, para aquel que no entiende cómo es que la clandestinidad luce. Muy buena pregunta. La clandestinidad es esconderse, la clandestinidad exige una infraestructura, una logística, ¿verdad? Que ella, en mi opinión, debería estar preparando. Y hay condiciones dentro de Venezuela para que María Corina Machado pueda estar en la clandestinidad, que es irse de una casa en la otra y entonces estar en la fuga continua. Eso tiene unas limitaciones, es cierto, pero es una opción muy preferible a dejarse hacer presa, como infelizmente creo que no fue una decisión afortunada la de Leopoldo. Carlos Vecchio, por ejemplo, otro de los líderes importantes, tuvo que salir de la clandestinidad y acaba de dar una exposición a la prensa en los últimos días, pues tuvo que salir. Ahora, hay un dato. María Corina es el político venezolano y uno de los políticos latinoamericanos con mayor cancha internacional. Ella no es Carlos Vecchio, a pesar de que lo respeto por su... Significa de que si la meten presa, entonces los países hermanos van a levantar la voz y decirle al presidente Maduro, ¿cómo es que tú tienes a María Corina presa? Va a haber un nivel de protesta si eso sucede. Pero está muy bien, y me encantaría, y no es que estoy tratando solamente de encontrar la verdad, la realidad es que los países latinoamericanos no pelearon por María Corina para que ella pudiera levantar la voz cuando fue a la OEA. Es verdad, no va a haber una toma de la Bastilla internacional para sacar a María Corina de la cárcel, pero no es meter presa a cualquier persona. Estoy de acuerdo. Yo he tenido la oportunidad de estar con ella en foros internacionales y he visto la cancha que tiene ella en el plano internacional en todo el mundo, incluso mucho más allá del continente americano. De modo que si ella llega efectivamente a ser presa, va a haber un nivel de reacción que... Más allá del de Leopoldo. Sí, no, sin duda alguna. Vamos entonces a ver a Leopoldo, que hay dos fotos que se filtraron de cómo es su celda y ha causado una gran situación. Ahí está, esta es una de las fotos, sospechosa filtración de fotos donde entonces el gobierno está acusando, qué barbaridad, está acusando a la familia de haber hecho este acto que supuestamente es deleznable, mostrar una foto, y aquí está la esposa de Leopoldo, la señora Tintori, explicando cómo fue esa audiencia cuando se decidió que tenía que ir a juicio. Adelante. La juez del Tribunal de Control 16, Adriana López, tenía la decisión en sus manos y todo indicaba que salían en libertad. La Fiscalía apeló, la juez
pidió un permiso, subió y pasaron 7 horas. Madrugada, de noche, desgaste, ya prácticamente todos estábamos dormidos. Cuando bajó la juez de nuevo a la audiencia, cerraron la puerta, pasaron unos minutos y salieron los abogados y nos dieron la peor noticia. Todos presos van a juicio sin testigos y sin pruebas. Van prácticamente a una carnicería. Claro, va a una carnicería, pero la pregunta es, ¿y ustedes en algún momento pensaron que la justicia venezolana iba a hacer algo diferente? No, claro que no, por Dios, por eso es que yo insisto. Pero están en manos de ella. Que la única opción para figuras como María Corina no es dejarse hacer presa, es irse a la clandestinidad, es pelear desde una posición activa. Hacerse presa es una situación, primero le van a hacer daño además. María Corina es la antípoda, la contrafigura del chavismo. Mientras ellos son patanes, ella es una dama. Mientras ellos son incultos, ella es una mujer culta. Mientras ellos son provincianos, ella es una mujer viajada y cosmopolita. Ella representa todo lo que el chavismo no es. Y por eso la detestan. Ella no se puede dejar hacer presa. Pero insisto, mira, yo quiero ser muy preciso con esto. Esta gente va de salida. Este es un gobierno, no sé cuándo, sí sé cómo. Y te puedo decir cómo. ¿Cómo es el cómo? El cómo es el siguiente. Este es un gobierno que está entrando en una espiral abiertamente represiva. Me refiero a represión masiva. ¿Cierto? Este es un gobierno cuya popularidad va en picada. Este es un gobierno... ¿Quién lo va a detener? Bueno, en algún momento va a haber un quiebre institucional. ¿Quién ha dicho que un gobierno que es represivo porque no tenga popularidad sale del palacio? No, pero es que mira este escenario. Dígame. Hay una represión masiva que no la ha habido todavía. Porque este es un gobierno este es un gobierno montado sobre una cosa plebiscitaria. Ellos no saben gobernar si no es con una mayoría popular que los apoye. Eso ya no está. Entonces, yo me pregunto, ¿los sectores medios militares se van a hundir con el señor Maduro, con este pelele? Pero es que el ejército es vertical, no es deliberante. El que está arriba, que es el general, y el teniente coronel es el que manda, el que está abajo el capitán. El capitán no tiene tropa, o si tiene, no tiene tanque, o sí, si María, tiene. por un teniente, un teniente coronel, un capitán que ve a sus superiores medrando en el poder, haciéndose ricos con... Pues si ya lo ha visto por 15 años. Claro, pero es que sí, pero entonces, y que le dicen, ahora vas a masacrar a tu familia, porque es que esos venezolanos que están del otro lado son amigos, son primos. No es así tan fácil. Esto es el siglo XXI. Y Venezuela, insisto, no tiene la tradición dictatorial de otras sociedades. ¡Qué bueno! Hay una sociedad, ¡qué bueno! Hay una sociedad que vivió la democracia y que además no le resulta tan fácil irse Pero lleva extranjero. 15 años donde ha visto que esa democracia se ha ido ahogando poco a poco, ¿no es así? Sí, es verdad, todo eso es cierto, pero hay una ventana. Hay una ventana. No es fácil masacrar masivamente a una población. Pero si es que no tienen que llegar a eso. No, claro que no hay sí. que llegar a masacrar, porque esa población tiene que salir a la calle y sabemos que no es fácil poner el muerto. Ellos están en una carrera contra el tiempo. Ellos, mira, el gobierno del señor Maduro está en una carrera contra el tiempo, porque se le acabaron los dos pilares sobre los cuales se mantenía. El pilar emocional, que lo tenía el señor Chávez, innegablemente, tenía una conexión emocional con la población. Y el pilar, digamos, transaccional. Ya no tienen plata para darle a la gente, para tenerla pegada al gobierno. Eso se está acabando. Ok, entonces, ¿dónde están los militares? Ahora me lo contesta. Aquí está el padre de Leopoldo, hablando favor. sobre la situación de su hijo. Adelante. Conseguir la libertad hay que luchar y hay que defenderla. No se gana fácil. No se ganó una independencia sin sacrificio. Lamentablemente, para recuperar el país habrá que hacer muchos sacrificios. ¿Son esos sacrificios? ¿Y cuáles son esos sacrificios? bueno, esos sacrificios los está haciendo una élite, ¿verdad?, gremializada, que son los estudiantes. No es lo mismo... Una élite gremializada, claro, ¿eso qué quiere decir? Que es un grupo, no Sí, es todo pero el país, no es- ¿verdad? sí, Y pero- es un gremio. Claro, O sea, bueno, son los estudiantes. Están organizados. Bien, ¿Sabes? bien. De modo que cuando tú asesinas a un estudiante, cuando tú encierras a un estudiante, ese gremio reacciona. No es lo mismo que acosar a la población no organizada. Entonces, yo no digo cuándo eso va a suceder. Lo que estoy seguro es que va a suceder. Porque en algún momento se va a producir un quiebre institucional. Ese quiebre puede ser los Un militares. quiebre institucional Ese donde puede venir por los militares, pues, el árbitro electoral.
Pero un momentico, usted me dice el árbitro, significa de que entonces los venezolanos van a ir a las urnas y usted piensa de que el resultado de esas urnas va a ser respetado. ¿Cuándo ha sido en los últimos 14 años? Porque no lo ha sido, es verdad, pero puede haber un quiebre, puede haber ante una votación masiva. Lo que decía Capriles. Claro, eso es que hay que ganar por 20 puntos. Bueno, es que eso es perfectamente posible que suceda. Bien. Con la gente, con la presión de calle. Con la presión de calle, porque la presión de calle no la puedes abandonar y no se ha abandonado, ha amainado en cierta proporción, pero esto va en espiral hacia abajo. En Venezuela no hay las cosas más básicas que hay en la mayoría de los países más pobres del mundo. Es que yo lo que siempre pienso, y usted me corrige, por favor, de que la pobreza no vota a los gobiernos. No, pero es que no solamente la situación de pobreza la que hay en Venezuela. En Venezuela hay una crisis económica y hay una crisis política. No ha nacido el venezolano que se declare madurista. ¿Quién respeta al señor Maduro? Ni siquiera ellos mismos lo respetan. Lo tratan como un pelele. Él da órdenes y nadie las acata. Hay una crisis política también. Hay órdenes y nadie las acata. Y esa es la parte donde no lo entiendo muy bien, porque cómo es que eso se ve en el día a día. Ahí veo a Diosdado que está en la asamblea, veo a Maduro que está en Miraflores y veo a los militares que sí es verdad que se rumora que hay militares que han sido detenidos por no estar de acuerdo con el Palacio, pero todo se ve todavía bastante monolítico, mientras que la oposición, ¿cómo está? En pedacitos. Se ve, es verdad. Y aquí está el padre Leopoldo nuevamente sobre esa oposición. Adelante. Seguro. De políticos de oposición, unos que son cómodos para el gobierno y otros que son incómodos para el gobierno. Los que son incómodos para el gobierno están presos o les quieren poner presos. Los que son cómodos para el gobierno andan sueltos y echando vaina por ahí. Son cómodos para los que son cómodos para el gobierno es fácil. Bueno, Capriles, el presidente de la MUD, entonces ese es el gran problema de la oposición. ¿Usted qué piensa? Te digo mi visión sobre la oposición. Dígame. Mira, la oposición va a tender, es inevitable, a avanzar hacia un frente nacional de liberación, algo que los englobe a todos, porque se necesita una organización que atrape a esta gente que se viene deslavando, que viene cayendo del chavismo. Necesita una organización que los acoja, que le diga, nosotros estamos en el mismo problema. Eso ha sucedido ya en Latinoamérica. No nos desesperemos. Esto es un proceso. Pasó en Uruguay con el Frente Amplio, pasó en Chile, ¿verdad? Cuando hubo la gran concertación contra la dictadura, ¿verdad? Eso tiene su proceso. Los venezolanos estamos viviendo por primera vez un proceso similar en ese sentido. Óigame, pero qué penoso, ¿ah? Es muy penoso. Qué penoso, qué prolongado y cuánta gente ha quedado en el camino. Es muy penoso. Que Dios bendiga a los venezolanos. Es muy penoso, es muy triste, pero la libertad no es gratis. Sí. La libertad no la regalan. La libertad hay que ganársela todos los días. Y se lo dijeron hace 15 años, se lo dijo muchos miembros, no solamente del exilio cubano, sino de otros intelectuales. Cuidado, porque Chávez línea Habana. En Venezuela hubo una generación que se tomó la democracia for granted. Y no es for granted. Hay que pelearla. Por descontado. Así es. Gracias, siempre un gusto. Que Dios bendiga a los venezolanos. Muchas gracias. Cuando regresemos, vamos entonces a una entrevista exclusiva con el superintendente escolar del país que ha ganado, el mejor, quiero decir, el mejor del país que se acaba de ganar ese premio, pero es el superintendente del condado de Miami-Dade. Alberto Calvaro, el hombre al frente de nuestro sistema escolar. Ya regreso con él.